Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado en las últimas horas en Hispanatolia. Vamos a comenzar hablando de ese seísmo, ese terremoto que ha ocurrido en realidad en la noche del martes al miércoles, un seísmo que tuvo lugar en el norte de Irak, pero que afectó por su proximidad, la frontera turca, afectó también a Turquía. Un seísmo que se produjo, como decimos, hacia las 9 de la noche del martes, en realidad, aunque tuvimos las primeras informaciones el miércoles, ya el miércoles por la mañana, respecto a los daños que había causado, como decimos, en Turquía. Fue la Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía, AFAD, que se hizo especialmente famosa a nivel internacional durante los seísmos que devastaron precisamente el sureste de Turquía hace 2 años, quien anunció que este terremoto se produjo a unos 7 kilómetros de profundidad, y decimos en el norte de Irak, afectó a la capital del Kurdistán iraquí, a Erbil, y alcanzó, según los sismólogos, los 4,8 grados de intensidad en la escala Richter de medición de terremotos. Afectó principalmente a la provincia suroriental de Hakkari, en el sureste de Turquía, fronteriza precisamente con Irak. En la noticia que hemos publicado en nuestra web, en hispanatolia.com, tenéis ahí toda la información sobre el suceso y también varios vídeos sobre los efectos que causó este seísmo, en este caso en Turquía. Dejó varias casas dañadas, especialmente zonas rurales de la región, varias casas seriamente dañadas, con caída de muros, con aparición de grandes grietas. Hubo bastantes viviendas afectadas, ya decimos, principalmente en zonas rurales de la provincia de Hakkari, aunque afortunadamente no hubo que lamentar heridos. Sí, obviamente, en el momento del terremoto se produjeron algunas escenas de pánico. Además fue de noche, como decimos, sobre las 9 de la noche, hora de Turquía y hora de Irak, y mucha gente pues acabó pasando la noche a la intemperie. Muchas personas decidieron pasar el resto de la noche fuera de sus casas, espacios abiertos, eso sí, teniendo que encender fuegos, que encender hogueras para combatir el frío, que es bastante intenso aún en la región. Pero fuera de eso, como decimos, no hubo que lamentar ni heridos de consideración ni, por supuesto, víctimas mortales. Como decimos, tenéis toda la información en nuestra web, en hispanatolia.com. Mencionar también esa delegación de Turquía, encabezada por dos ministros, por el ministro de Comercio Ömer Bolat y el ministro de Agricultura y Bosques de Turquía, Ibrahim Yumakli, quienes han iniciado este miércoles, han partido hacia la capital ucraniana, hacia Kiev, encabezando una delegación en la que además hay representantes de más de una veintena, en torno a 25 empresas de construcción turcas. Precisamente en esa visita realizada a Kiev, a la capital de Ucrania, pues está previsto que se discutan no solo las relaciones bilaterales, la cooperación entre Ucrania y Turquía, sino que además se reúna por primera vez el denominado Grupo de Trabajo de Turquía y Ucrania para la Reconstrucción. Es un grupo, un grupo de trabajo que fue creado el año pasado en Estambul, que se creó a raíz de un acuerdo que firmaron en 2022 a raíz de la invasión rusa de Ucrania, Erdogan y Zelensky. Y es un grupo que tiene la misión de coordinar trabajos de reconstrucción en Ucrania, pues de elementos, de infraestructuras tales como carreteras, puentes, sistemas de agua y electricidad, hospitales o escuelas. Es una visita, como decimos, de alta importancia, de bastante importancia para lo que son las relaciones bilaterales entre ambos países, pero que se produce además un momento en el que, según señalan fuentes del gobierno turco, Turquía está también tratando de participar en ese fondo de 50.000 millones de euros que acordó la Unión Europea a finales de enero y que va a ir destinado a financiar la reconstrucción de Ucrania. Turquía quiere tener también un papel importante
en esa reconstrucción del país. De hecho, ya hay varias empresas de construcción de Turquía que han llevado a cabo en estos años, desde 2022, desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, han llevado a cabo pues unos 100 proyectos ya de emergencia, de reconstrucción y de reparación en Ucrania, valorados en unos 1.200 millones de euros. Proyectos de reparación de autopistas, de puentes, de viviendas o de instalaciones energéticas de todo tipo. Si queréis más información, como siempre, la tenéis en hispanotele.com sobre esta visita. Y precisamente hablando también de Ucrania, pues recordemos que en las últimas horas, durante la tarde de miércoles, se llevaba a cabo esa reunión en Ankara, en el Palacio Presidencial de Turquía, en la capital turca, entre el presidente turco Tayyip Erdogan y el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, que estaba en visita oficial en Turquía. Y en esa reunión se abordaron, por supuesto, las relaciones bilaterales y la cooperación entre Turquía y Polonia, pero también se abordó, obviamente, la situación en Ucrania. Comentar, digamos, dos aspectos que se abordaron en la comparecencia de prensa posterior a esa reunión en Ankara entre ambos dirigentes. Por un lado, está la cuestión de la situación en Ucrania, de esas negociaciones de paz que están siendo impulsadas ahora mismo por Estados Unidos para tratar de alcanzar, en principio, una tregua temporal de 30 días que conduzca, esperemos, luego a unas negociaciones y a un acuerdo de paz. Y también se abordó, por supuesto, la situación que ahora mismo atraviesa en concreto Europa con respecto a las conversaciones, ese debate que hay sobre su seguridad, sobre la estrategia de seguridad que debe seguir Europa, tanto por la amenaza rusa como por, pues es un hecho que Estados Unidos ya ha dicho por boca de su presidente Trump que no va a seguir encargándose de la seguridad de Europa, que los europeos deben, digamos, cuidarse por sí solos. Y dentro de ese nuevo desafío, digamos, que se presenta a Europa, desde Turquía, desde el gobierno turco, se lleva insistiendo desde hace tiempo en que esa seguridad solo puede estar garantizada y solo puede estar cubierta al 100% si Turquía participa en ella. En ese sentido, durante la comparecencia de prensa con el primer ministro polaco en Ankara, el presidente turco Tayyip Erdogan ha dicho que si la Unión Europea quiere evitar o incluso revertir la pérdida de poder e influencia que sufre actualmente, esto es algo, ha dicho, que solo va a poder lograr mediante la integración plena de Turquía, convirtiéndose Turquía en un miembro de pleno derecho de la Unión Europea. Ha dicho Erdogan que hacemos hincapié constantemente en que la integración plena en la UE además sigue siendo nuestro objetivo estratégico. Y es algo que debatimos, que tratamos frecuentemente con nuestros homólogos europeos. Ha dicho nuestro deseo de avanzar en la cooperación con la UE, siempre basándose en el beneficio y el respeto mutuos. También ha hablado Erdogan sobre que confía en que en las actuales negociaciones para una tregua entre Ucrania y Rusia conduzcan a unas conversaciones más profundas de paz. Y a este respecto, por su parte, el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha dicho que Turquía puede jugar un papel clave en el conflicto entre ambos países. Ha dicho Tusk, ha dicho en esa comparecencia: le he hecho una propuesta clara al presidente Erdogan, que Turquía asuma la máxima responsabilidad posible en el proceso de paz, garantizando la estabilidad y la seguridad en toda nuestra región. Precisamente Tusk, previamente a ese viaje a Turquía, a esa visita oficial que ha realizado el miércoles a Ankara y a esa reunión con Erdogan, ya había hecho otras declaraciones en las que había hablado de la importancia de que la OTAN y la Unión Europea se coordinen, digamos, cooperen para garantizar la estabilidad a lo largo de la frontera entre Rusia y Ucrania si finalmente se llega a un alto al fuego
entre ambos países. Y también dijo en esas declaraciones previas Tusk que el papel de Turquía a este respecto puede ser crucial, posiblemente refiriéndose a ese despliegue de tropas turcas en Ucrania, un despliegue que Erdogan pues lleva semanas, ya dijo hace semanas que estaba considerando, y de hecho ya apuntamos la semana pasada que fuentes del Ministerio de Defensa de Turquía estaban dejando abierta la posibilidad, bastante firme en estos momentos, bastante probable, de que Turquía pueda enviar tropas a Ucrania como parte de fuerza, digamos, garante de paz, una fuerza de interposición que garantice que se cumple el alto el fuego entre Rusia y Ucrania y que no hay hostilidades entre ambos países. Turquía no solo está barajando la posibilidad de participar en esa fuerza de paz, sino que, como decimos, pues ya hay voces como la del primer ministro polaco, que obviamente tiene un peso muy importante en este conflicto, que están diciendo que Turquía debería asumir, no solo por capacidad de sus fuerzas militares, sino también por el papel que desempeña en la región y especialmente por el papel que desempeña como mediador clave entre Ucrania y Rusia, dado que mantiene Ankara buenas relaciones tanto con Kiev como con Moscú, podría desempeñar un papel y debería desempeñar, según Tusk, un papel fundamental por su capacidad precisamente de ser un país neutral, de ser un país que actúa y ha actuado hasta ahora como fuerte, importante mediador en el conflicto ruso-ucraniano. Y tenemos que hablar también, desgraciadamente, de ese accidente, de ese incidente ocurrido en el monte Aragats, el monte más alto de Armenia, en el que, desgraciadamente, una avalancha de nieve sorprendió a un grupo de montañeros españoles, a un grupo de montaña, todos ellos procedentes de Cataluña. Entre ellos había 3 bomberos de la Generalitat. Como sabréis seguramente, 8 de ellos pudieron ser rescatados. Nosotros tratamos la noticia en hispanatoria.com el martes con las últimas informaciones del suceso, y ahí tenéis, por supuesto, toda la información. Comentaros, como sabréis, decíamos que 8 de ellos pudieron ser rescatados. Uno de ellos resultó ileso, otros 7 tuvieron que ser hospitalizados, aunque con heridas de carácter leve, tras esa avalancha de nieve. Y desgraciadamente hubo uno de esos montañeros que quedó sepultado bajo la nieve. Sí que es verdad que, como ayuda además de otro de esos montañeros, el que había quedado precisamente ileso, pues se procedió a su búsqueda, se consiguió localizarlo, pero finalmente pues las autoridades en Cataluña confirmaban que había terminado falleciendo. El fallecido se le ha identificado ya, se trata de David Sala Tubert, y es un vecino de Sant Joan de les Abadeses, en Girona. Formaba parte, como decimos, de esa expedición que realizaba una subida al monte Aragats. Es un antiguo volcán hoy extinto, al oeste de Armenia, el pico más alto del país, de una altura algo superior, ligeramente superior a los 4.000 metros. Y según se sabe, pues las autoridades armenias recibieron la llamada de socorro en torno a las 15:26, en torno a las 3:26, 11:26 hora peninsular española, 15:26 hora en Armenia del martes. Se pusieron en marcha rápidamente varios equipos de rescate en Armenia. Y como decimos, pues sí que pudieron rescatar a la mayor parte de ellos, afortunadamente sin heridas graves, pero sí que hubo que lamentar el fallecimiento de esta persona, como decimos, David Sala Tubert, vecino de Sant Joan de les Abadeses. Hay que decir además que las autoridades de Armenia ya habían advertido previamente que existía un riesgo de avalanchas en toda la región, por encima justamente de los 2.500 metros de altura. Recordemos que el monte tiene más de 4.000,
debido a, primero, la presencia de nieve abundante acumulada por las precipitaciones de nieve a lo largo de todo el invierno y además por la subida de las temperaturas que se inició precisamente el martes, el día en que se produjo la tragedia, y que hacía que aumentase en un grado peligroso el riesgo de avalanchas. Tenéis, como decimos, toda la información, como siempre, en nuestra web, mispanatolia.com. Y como no hemos podido hacer programa, como no hemos podido hacer episodio del podcast estos últimos días, vamos a mencionar también otra noticia para acabar, una noticia que realmente nos ha conmovido, pero que vuelve a despertar ese debate en Turquía sobre qué hacer con los animales callejeros, con los perros callejeros concretamente, porque desgraciadamente pues hace unos días se producía la muerte de una niña de solo 2 años de edad, en este caso en la provincia de Konya, en el centro del país, de nuevo por un ataque de perros callejeros, abriendo así, como decimos, ese debate sobre qué hacer con estos animales que suponen ya un problema grave en Turquía, no solo por la creciente presencia de estos animales en las calles de Turquía. Se estima que ahora mismo hay en torno a unos 4 millones de perros callejeros en las calles, en los pueblos de Turquía, perros sin dueño y perros que en ocasiones, pues muchas veces se juntan en manadas, en jaurías, atacan muchas veces cuando se sienten amenazados, atacan a adultos y a menores, y no es la primera vez, desgraciadamente, que producen la muerte de personas e incluso de niños. De hecho, el pasado mes de enero pues se producía también la muerte de otra niña. En aquel caso la muerte era de una niña de 12 años en Hakkari, en el sureste de Turquía, y en esta ocasión ha sido una niña de 2 años en la provincia de Konya. La niña sufrió heridas muy graves, fue atendida, enseguida se avisó a los servicios de emergencia, fue atendida de inmediato, fue trasladada a un hospital, pero desgraciadamente no se pudo hacer nada por su vida y acabó falleciendo. El ministro del Interior de Turquía, Ali Yerlikaya, se pronunciaba a principios de esta semana sobre este asunto, muy indignado además porque es una tragedia que se ha producido precisamente en su ciudad natal, en Konya. Se produjo en el barrio de Basak, que está justo a las afueras de la ciudad de Konya, y el ministro, como decimos, natal de esa ciudad, oriundo de esa ciudad, muy indignado, dijo que es intolerable, que no se puede aceptar que en el año 2025 una niña de 2 años muera brutalmente asesinada en Turquía por perros callejeros. Dijo, tenemos todas las leyes necesarias en vigor y lo que hay que hacer es cumplirlas, lo que hay que hacer es acatarlas. Por tanto, ha dado instrucciones a todos los gobernadores de que incrementen las inspecciones, especialmente en las provincias donde se han producido los últimos ataques, para vigilar que efectivamente los ayuntamientos están cumpliendo con la ley, como esa ley que entró en vigor el año pasado, y que, como ya comentamos en este podcast y también en hispanatolia.com, en nuestra web, obliga a los ayuntamientos en toda Turquía, en las 81 provincias de Turquía, a recoger a los perros callejeros, a quitarlos de la circulación, meterlos en albergues municipales, rehabilitarlos y, si son aptos para ello, darlos en adopción. Pero en cualquier caso no pueden estar pululando por las calles, precisamente para evitar que se produzcan tragedias como esta. Y recordemos que hace poco, lo tratamos en este podcast y en nuestra web, ya avisó el gobierno turco y ya avisó el ministro del Interior que, ojo, porque aquellos ayuntamientos donde los inspectores descubran que ha habido negligencia y que se ha incumplido la ley, no solo se enfrentan a fuertes multas, sino que aquellos miembros de los ayuntamientos, incluyendo alcaldes, incluyendo concejales, que se demuestre que han incumplido la ley o que han sido negligentes, no han destinado los fondos y recursos necesarios para este fin, se podría enfrentar incluso a penas de cárcel, a penas de prisión
por todo esto. Ha dicho el ministro, la legislación es clara, somos un país gobernado por leyes y no vamos a tolerar ninguna negligencia. Esperemos que sea así y que no tengamos que volver a hablar de este tipo de sucesos tan trágicos, de la muerte de niños o de la muerte de cualquier adulto por culpa de los perros callejeros. Y hasta aquí este resumen. Recuerda que tenéis, como siempre, más información en hispanatolia.com y también en nuestros perfiles en la red social X y en Blue Sky. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.